que estemos aquí en vivo. Bienvenidos a esto. Quiero de primerito darles una cordial bienvenida a todos los que están aquí en vivo, que se unieron al evento. Hoy es una noche especial. Es, mm, este evento realmente es tan especial y es emocionante porque alcanzamos una meta. Es un logro colectivo. La culminación del programa gratuito Reto 30 días para emprender en YouTube. Y veo la gente que está ingresando allí y quiero que me comentes desde dónde te estás conectando. A ver, no pueden verlo. ¿Cómo que no nos pueden ver? Vamos a ver. Yo te veo aquí. A ver, a ver, allí los estoy viendo y me estoy viendo por allí. Vamos a ver si me están copiando bien. Y si nos están viendo en todas las salas o las conexiones que tenemos en este momento en vivo, desde Punto Fijo. Bienvenida Karen, Angie, Nélica, Narci. Dice que no nos ven las cabezas. No nos ven las cabezas. ¡Wow! Vamos a ver qué nos comenta toda la comunidad mientras ustedes van comentando allí en el chat. Quiero hablarles un poquito de esta noche. Este es un evento súper especial. Para los que no me conocen, bueno, primero presento a mi chica, mi esposa, compañera de viaje, Mercy. Mi nombre es Alejandro, me dicen Ale, Coas en Infocontenido, Coas Emocional. Y este evento es mucho más que una transmisión o un en vivo. Estamos muy contentos, muy felices porque es el reconocimiento a un compromiso. Es la constancia que han tenido varios participantes en este programa y sus primeras grandes decisiones como creadores digitales. Durante 30 días, cada uno de los participantes que hoy van a conocer, de hecho ya tenemos allí en espera, en breve lo vamos a agregar. Primero vamos a tener, hay un programa que elaboramos para esta transmisión, así que queremos que disfrutes en la transmisión, que la aproveches. Es una hora, pero recuerden que una hora se va a millón, pero queremos que disfruten de lo que estos participantes han logrado, del reto que se han enfrentado, los desafíos, las creencias limitantes, cómo avanzaron desde cero, cómo se empoderaron en medio de un proceso de capacitación. Así que hoy estamos para celebrar ese inicio en un camino como emprendedores digitales. Y bueno, quiero dejar que mi esposa también se dirija a ustedes y les dé también unas palabras de apertura. Ay, qué lindo. Yo soy aquí invitada y me tomó por sorpresa esta invitación ayer, pero muy grato para mí estar con ustedes. Y bueno, lo que voy a compartirles es desde mi experiencia en el proyecto Pymes Live, que ahora a nivel digital está siendo dirigido totalmente por Ale. Así que hoy estoy aquí para ser entrevistada, para compartir experiencia, pero lo más importante, para aportarles algo. Eso es lo que yo más deseo hoy, poder dejarles algo desde mi experiencia y que lo puedan y sepan utilizar, porque estoy segura que muchos están pasando por procesos similares a los que yo pasé al inicio. Y bueno, también les doy la bienvenida, súper contenta de que ustedes estén en este camino como emprendedores. Todavía ningún empresario, ¿verdad? Creo que solo Vimes Lai es la que Ah, está más adelantadita, correcto. pero todos emprendemos en algún momento y eso es lo importante. Ese camino de emprendimiento me parece que nos deja muchísimo a todos. Gracias, Gracias, Ale, por tu invitación. gracias a ti, amor, por estar aquí conmigo, también por dirigirte a los participantes y a los familiares. Queremos aprovechar este momento. Los que se están uniendo a la transmisión, si eres familiar de alguno de los participantes, comenta ahí en el chat. Aprovecha de felicitar a ese familiar que estuvo en el programa, que está en el programa de capacitación, y pueden aprovechar también de invitar a otros familiares, amigos, para que ellos disfruten de esta horita y se enteren de lo que ustedes han logrado y Exacto. de lo que viene y de las metas que están por delante.
Muy bien. Allí están comentando Angie Carolina Aguilar, bienvenida. Arelis, bienvenida. Erika Antonelli Hernández, bienvenida. Amarfi, bienvenido. Qué rico. Qué gusto. Y los que están en el programa, que participaron en el reto 30 días, estén pendientes allí en la sala Zoom. No se desconecten, que en breve le vamos a dar ingreso a los alumnos porque ellos van a participar en este programa. Vamos a tener una conversación, un podcast que nos va a permitir escucharlos. Va a ser algo bien bonito que les va a permitir a ellos expresarse los desafíos que tuvieron en el programa, cómo pueden ahora verse a sí mismos, lo que lograron y lo que está por delante para alcanzar. Para continuar con el programa, antes de ir a esa parte del desarrollo, quiero identificar con ustedes un tema que es muy valioso. Cuando uno quiere emprender, a veces piensa que debe bajar el valor de lo que está ofreciendo para atraer más clientes. Pero en el mercado digital y en cualquier mercado, debemos es empezar por agregar valor para experimentar esa abundancia. Así que hoy quiero hablarles de algo que muchas veces se menciona como un consejo, pero pocos aplican con verdadera conciencia. Y quiero que si estás aquí y vas a tomar nota, agregar valor. Ese es el punto principal de esta parte del programa. Agrega valor. No estoy hablando solo de contenido útil, estoy hablando de actitud, estoy hablando de frecuencia, estoy hablando de forma de vivir. Así que vamos a identificar estos puntos principales. Primero, agrega valor a tu vida. Antes de uno querer ayudar a otros, y esto va dirigido a los participantes del programa y a todos sus familiares y amigos que están aquí que nos acompañan. Esto nos sirve a todos, pero esto va principalmente a ellos porque están terminando un proceso de capacitación. Agrega valor a tu vida. Antes de uno querer ayudar a los demás, debes preguntarte, ¿cómo me estoy valorando? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Me hablo con respeto? ¿Me consiento? ¿Valido lo que hago? ¿Estoy reconociendo el crecimiento que tengo cada día? Agregar valor a la vida es cuidar tu energía, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, es formarte, es capacitarte. Aquí no ha terminado nada, aquí continúa el camino. Yo a veces converso con algunas personas y piensan que capacitarse es hacer un curso y ya, se acabó. Ah, Capacitarse es un camino, es un proceso constante, es rodearte de personas que te inspiran, es decirte cada día soy capaz, soy valioso, estoy en camino de algo grande. Y cuando tú estás lleno, puedes compartir de esa abundancia, no desde la carencia. ¿No es así? claro. Sí. Y eso es algo en lo que algunos seguimos trabajando. Sí, seguimos, es un Es proceso. un Yo le proceso. digo a los muchachos que estuvieron en el programa que agregar valor no es uno sencillamente decir, aquí estoy yo y voy a vender algo. Agregar valor es el ser, es compartir desde lo que somos, desde lo que tenemos dentro, disfrutar ese proceso. Una segunda manera de agregar valor es a tu gran objetivo. En la vida requerimos colocarnos metas, objetivos a corto y largo alcance. No basta con decir, bueno, yo quiero tener éxito en YouTube, quiero ser un creador digital, quiero ganar dinero. Ese objetivo necesita tu compromiso, tiempo, coherencia. Haz que esa meta se sienta viva, cuídala como una semilla, no la abandones. Cuando no veas resultados rápidos, continúa, mantente allí en el camino, agrega valor siendo constante, creativo.
disciplinado, aunque nadie te aplauda todavía, aunque nadie te diga lo estás haciendo bien. Eso es sembrar en tu propósito. Y tercero, agrega valor a tu audiencia. Cada persona que te ve, que te escucha, que te sigue, es una vida, no es un número. A veces podemos empezar a ver a la audiencia como números. ¿Cuánto voy a ganar? Sí. ¿Cuántas personas me están viendo? ¿Cuántos me gustas tengo? ¿Cuántos comentarios me dan? Son vidas que están allí. Y si tú te enfocas en ayudar, en inspirar, en entretener, transformar, pero con honestidad, una esencia que la gente la va a notar, la gente la va a sentir. Entonces eso viene con pasión y debe venir con una intención clara. Tu comunidad lo va a sentir. Y esa conexión auténtica es lo que te hace crecer. Abre puertas. Ocurre algo que los que estamos en el mercado ya desde hace algunos años lo hemos experimentado, que de pronto ocurre algo que no va más allá del dinero que recibes, porque forjas relaciones significativas con el cliente, con el seguidor, con el suscriptor, que tiene un nombre y un apellido y una vida y una historia. Ese fan que forma parte de tu comunidad que tú debes agradecer que llegó a tu vida. Siempre lo digo, mi esposa y yo lo decimos, cada persona que llega a nuestros proyectos son personas que vienen a traernos algo muy valioso y tratamos siempre de aprender de todos ellos. Todos los que ustedes, los que están aquí en esta conexión, queremos que también disfruten de lo que vamos a aprender. Así que por último, queremos ser abundantes desde el ser. Cuando tú agregas valor desde adentro, sin máscara, sin querer aparentar, siendo solo tú, tu ser empieza a expandirse, eso se expande. Y esa es la verdadera clave del éxito, porque el éxito no es solo tener millones de vistas. El éxito es sentir que estás alineado con lo que eres. Hay congruencia, que sigues siendo el mismo cuando no estás ante cámara, que sigues dando lo mejor de ti a la gente que te rodea, empezando por ti, contigo. Tienes que empezar a darte eso. Y cuando tú te lo das, se lo puedes dar a otro. Esa es la verdadera transformación Esa individual, es. cuando nosotros podemos dar desde la naturalidad, Correcto. sin miedo al error inclusive, siendo Exactamente. como somos. Cuando logramos llegar a ese punto, Lo eso de- lo perciben las personas de afuera porque nosotros lo estamos disfrutando. Muy Correcto. buen punto ese. Correcto. Así que es un asunto de enfoque, en agregar valor primero a ti, luego a tu meta y luego a tu audiencia. Exacto. Y la abundancia no será solamente una idea o una teoría, sino que va a ser una realidad para ti. Muy bien, vamos a continuar ahora con el programa porque queremos disfrutar de esta parte. La siguiente parte que vamos a tener en el programa es Aprende de tu comunidad. En esta parte voy a entrevistar a dos creadoras digitales que ya deben estar por allí. Vamos a ver si ya las tengo en espera, que es Karen Marines y Jordana Elvid. Vamos a esperar que ellas Ese ingresen. grupo bien finito. Vamos a esperar que ellas ingresen. Bueno, Vamos a esperar que ellas ingresen y vamos a conversar con ambas. Les doy la bienvenida a Jordana, ya está entrando por allí. Y también vamos a esperar que ingrese Karen. Vamos a ver. aquí el señor Oscar García, que es un invitado de Gioberti, creo. Vamos a ver si consigo quién lo invitó al señor Oscar García. Ok, aquí está. Dice, agregar valor es tener y hacer para lograr felicidad auténtica. Qué bonito. Así Excelente. es. Qué bueno. Esa es la idea. Y en el mercado digital de eso se trata. Es un camino que empezamos a construir, pero debe ser desde allí, desde la abundancia, no desde la carencia, porque de la carencia llegamos pensando que tenemos que vender. Sí, Y es verdad, el emprendimiento digital va a tener ese resultado como uno
agregado, pero no es el principal. Muy bien, ya tenemos dentro a Jordana y a Karen. Vamos a pedirle que activen su cámara. Bienvenida, Qué Jordana. lindas, Dios, qué mujeres bellas. Bienvenida, bienvenida, Karen. Vamos a ver si podemos escuchar aquí. Vamos a ponerlo aquí, a ver. Aquí no nos va a dar feedback. Muy bien, bienvenida. Qué gusto. ¿Dónde está Karen? Karen ya activó la camarita. Vamos a ver. Vamos a dejar que Karen ingrese nuevamente. Vamos a ver si es que no la estoy viendo. Pero aquí Amarfi dice, agregar valor a mi vida es tener y mantener una motivación constante. Así es, amigo. Excelente. Si no tenemos un propósito en la vida, no podemos agregar valor Sí, de ninguna manera. Así sí. que lo que está comentando nuestro amigo Amarfi es muy, muy Ah, ahí importante. tenemos a Karen ahora que ya ingresó. Qué bueno que la gente está ahí activa y están comentando. Recuerden que esos comentarios agregan también valor a los que estamos aquí en la conexión y nosotros agradecemos bastante ese aporte de cada uno de ustedes que nos ayuda también a crecer. Muy buen comentario el de Erika Antonelli, también creo que es familiar de Gioberti, invitada de Gioberti. Ella cita de la Biblia dice que quien se encomienda a Dios todas sus obras y quien encomienda a Dios todas sus obras, Él realizará sus proyectos. Qué bonito, porque a veces las personas quieren encomendarse a Dios sin actuar. Sí, Pero qué bueno es esto porque cuando tenemos proyectos, sabemos que con la compañía, la ayuda, el apoyo de Dios, esto va a tener siempre es éxito. posible. Siempre es posible. Ah, Wow, Lloverti está súper activo con sus bueno. invitados, qué Ahora bonito. sí tenemos aquí a Jordana y a Karen. Vamos a aprovechar de conversar con ellas. Y ahorita seguimos con el chat, que la gente está súper activa allí. Preciosa Karen. Bienvenida Karen y Jordana. Vamos a conversar unos minutos con ambas. Ellas son creadoras digitales. Jordana pasó por el programa de capacitación, el reto 90 días, y ella ahora tiene su propio canal en YouTube. Es creadora digital, ha lanzado su canal y ya está lanzando su contenido. Y Karen Marinés, ella forma parte del equipo de Business Life, también tiene un contenido bien atractivo. Ambas tienen contenido en inglés, manejan ambos idiomas, el español en inglés, pero su contenido, su propuesta de valor es en inglés. Bienvenidas. Y queremos aprovechar de una vez que ustedes nos comenten. Vamos a escuchar de ustedes cuáles fueron los primeros desafíos que ustedes consiguieron al empezar en el mundo digital. A ver. Los desafíos más grandes que ustedes pueden comentar, las escucho. A ver, Para mí fue que a al ver, abrir que YouTube, escuchamos. ¿me, me escuchan? Ya que no te escuchamos. Ok, y ahora sí. Ahora, ahora sí. Ah, ok. Para mí fue al abrir YouTube y ver tanto contenido de tantas personas alrededor del mundo, yo dije, ¿y a quién va a importar lo que yo quiero decir? Así que eso me frenaba mucho. Ok. Y en el caso de Jordana, Sí, en el para caso de mí, Jordana, sí, para mí principalmente era estar frente de la cámara. Eso me daba un temor. No me gustaba la idea de estar frente a tantas personas y yo siendo una persona que no me aparecía en las redes sociales. Entonces ahora abrir un canal y estar frente de gente de todo el mundo, eso sí, me causaba mucha ansiedad. También el hecho de que pensé que quizás iban a cuestionar mis habilidades.
de si yo estaba capacitada para realmente poder manejar un canal. Entonces, todas esas cosas, el qué dirán y los comentarios negativos que podían ser posibles, todas esas cosas me frenaban. Muy bien, Jordana y Karen. Ahora, quiero saber qué les ayudó a enfrentar, porque uno siempre tiene esos miedos o esa percepción del mercado y de una vez se le viene a la mente, bueno, no lo voy a lograr, creo que me voy a quedar congelado, me voy a quedar paralizado, como Sí. en el momento de que me hagan una pregunta, pero ¿qué las ayudó? Creo que ese es el miedo que la mayoría de los que empezamos en el mercado digital, como en YouTube, Sí. es el primer pensamiento que se viene. ¿Qué las ayudó? Bueno, el acompañamiento de Alejandro Irazábal, claro, ayudó bastante para vencer esos miedos. También mis compañeros, que todos en la misma lucha, que no fui la única, ¿verdad? Todos tenemos los mismos miedos, las mismas preocupaciones, de como Gio dijo, y qué dirán y todo eso. Pero para mí también fue empezar. Al empezar y experimentar el gozo de filmar el primer video, recibir ¿verdad? El feedback que la gente, las personas comentan o me comentan, Karen, te vi, excelente trabajo. Y después cuando empecé los en vivos, es ya una adicción, me fascina. Lo que me encanta es la interacción, ¿cómo es la palabra? Interactuar con la audiencia en vivo. Eso me prenda, me da una emoción que me fascina, me encanta. Esa conexión es oro, vale oro. Qué Sí. bueno, Karen, y se te nota. Yo, aunque no te entiendo nada, solo cuando dices thank you, pero igual a Jordana, igual a las dos yo las veo, y cuando empiezan a interactuar, yo digo, ya se les brillan los ojos, porque es que conectan de una manera ustedes con ese público y cuando, aunque es un idioma que no manejo, uno entiende por lo menos la emoción de lo que ustedes están Sí. transmitiendo. Y que hay ese feedback que comenta Karen, Ajá. todo lo percibe. Sí, Ajá. porque la gente empieza a comentar en los en vivos de ustedes. Yo que estoy de este lado, en el máster, dirigiendo la parte de la conexión, veo cómo la gente empieza a escribir, a escribir, a escribir, y ustedes lo están disfrutando. ¿Y en tu caso, Jordana? Obviamente, sin el reto de 90 días, no estuviera en YouTube teniendo mi canal. Definitivamente que no. Ese curso fue maravilloso porque aprendí tantas cosas, especialmente como Alejandro siempre hace énfasis en cuidar la parte emocional. Y no puedo enfatizar eso suficiente, que si no se atiende la parte emocional es imposible seguir en este camino porque sí hay desafíos. Y a menos que reconocemos el trabajo que necesitamos hacer y lo hacemos, no vamos a tener éxito. Entonces, para mí, eso fue bien grande porque entender por qué tenía miedo de estar frente de la cámara, ¿verdad? Y poder vencer ese desafío también. El hecho de no concentrarme en los me gustas, no concentrarme en los suscriptores, sino dar valor y ser auténtica. Y es cierto que como beneficio de eso, sí, van a llegar los suscriptores y van a llegar los me gusta, pero no nos enfocamos en eso. Entonces ahora yo puedo disfrutar sin estar preocupada, ay, si me dieron me gusta o se añadieron suscriptores, yo lo disfruto y vienen los resultados. Y es cierto todo lo que nos enseñó. Y especialmente me recuerdo una carta que nos hiciste hacer, un reto en uno de los lives. Una carta escribiendo a mi yo futura las consecuencias de no emprender o los resultados de sí. Eso
fue un impacto tan grande que yo dije, sí, yo no me quiero arrepentir de mirar atrás y decir por qué no lo hice. Y eso sí me dio un impulso bien grande. Excelente, Jordana y Karen, por esas palabras. ¿Qué le dirían ahora a los muchachos de esta clase que ahorita voy a hablar con ellos? ¿Qué mensaje le dan ustedes a ellos? A ver, Que láncense, inténtalo, disfrútalo, como yo mencionó, ser auténticos, pero dar lo mejor de uno atrae a la audiencia. No importa si hay 0 personas viendo, 2 o 3 o miles, es siempre dar lo mejor y disfrutar el momento. Eso es lo más importante, así que uno da de su abundancia porque es un disfrute, es un deleite, no cuesta nada, solo mi tiempo, mi esfuerzo y disfrutar de la experiencia y dejar el resto que fluye naturalmente. Mm. Sí, y en mi caso yo diría, Jordana, con tantos miedos que nos pueden frenar, yo aprendí que la mejor manera de vencer el miedo es enfrentarlo. Y eso es lo que hice. Enfrenté el miedo y mira, ahora algo que nunca me imaginé, mi propio canal en YouTube que disfruto. Estoy haciendo esos lives, como dice Karen, yo disfruto esos lives. Más miedo lo tenía esos lives y eso más que disfruto ahora. Y uno aprende tanto de uno mismo porque salí de ese perfeccionismo. A veces las cosas no van a ir perfecto. A veces pasan cosas con las cámaras, pasan cosas con la transmisión, si el cabello no está perfecto, si las uñas no están perfectas, pero no pasa nada, como dice Alejandro, la famosa línea, no pasa nada, tranquila. Pero sí, es algo que yo digo, no deje que el miedo te frene, porque puede estar perdiéndote algo que te puede traer grande disfrute en la vida. Ahora estoy haciendo algo que me gusta. Siempre he hecho un trabajo que solo he hecho por sufragar los gastos. Ahora estoy haciendo algo que verdaderamente me trae placer y estoy ayudando a otras personas. qué bueno, excelente, un aplauso para las dos. Gracias, Jordana, Gracias a gracias, ustedes. Karen. Qué maravilla. Y sé que van a tener van a seguir cosechando muchos frutos en su labor como creadoras digitales, porque lo están disfrutando y de eso se trata, dar lo mejor de nosotros, porque ya lo hemos hecho con nosotros mismos. Y desde esa abundancia, eso funciona. Eso es una ecuación que no falla Sí, es perfecto. porque eso es parte de la esencia que colocó el Creador en nosotros. Cuando somos abundantes, cuando damos sin esperar, cuando damos y somos felices, tenemos resultados. Ujú. Así que muchas gracias, Jordana, y muchas gracias, Karen, por De nada. este tiempo que han compartido con nosotros en esta transmisión especial y esperamos entonces que sigan avanzando en su emprendimiento. Wow. Gracias. Gracias. Carlas, porque conecto con ellas perfectamente. Sí. Es como si me llevaran al pasado, a las cosas que vivimos inicialmente en Vimeslay. Y es riquísimo, por ejemplo, para mí trabajar hombro a hombro con Karen y ver el progreso de Jordana en su emprendimiento, que es en el mismo campo que trabajamos nosotros Sí, de las sí, de emociones. las emociones. Eso es maravilloso. Bueno, entonces así que antes de que tú vayas a grabar tu próximo video, los muchachos que ya se están iniciando, Mm. ¿qué valor puedo dar hoy que nazca desde lo que soy? Eso es una pregunta potente. Sí, esa es una pregunta que tenemos que hacerla, plantearla para tenerla presente, escribirla. ¿Qué valor puedo dar hoy que nazca desde lo que soy? Mm. Queremos seguir dando lo mejor. Y gracias nuevamente a Karen, gracias nuevamente a Jordana por esta ocasión tan bonita que han compartido también con los participantes y con los demás
que están en la conexión y los que van a verla en diferido mañana. Vamos a seguir ahora con la siguiente, con la parte del programa. Queremos disfrutar de la entrevista con los muchachos. Yo creo que ellos están más nerviosos y yo les dije, esto es una conversación fresca, amena, puntual. Vamos a compartir lo que ustedes vivieron, vamos a irlos ingresando. Ahora sí, los muchachos que recibieron el enlace de invitación, los voy a ir ingresando. Pueden entrar al enlace de Zoom porque los voy a ir ingresando. Les recuerdo es que si tienen otro dispositivo allí, muchachos, en la sala, tienen un televisor con la transmisión de YouTube, bájenle volumen para que no retroalimente y no haga feedback. Tiene que quedar totalmente en silencio. Tiene que quedar en silencio y ustedes entonces colocarse unos audífonos o quedarse solo con la conexión de Zoom. Le bajan volumen al otro dispositivo. Si No se queda, ven por YouTube, sino por Zoom sí, directamente. mientras estemos aquí nos vemos solo por Zoom. Bien. Ok, ahí están ingresando los muchachos. ¡Wow! ¡Qué chévere! Vamos a activar las cámaras. Vamos a aprovechar de activar las cámaras. Vamos a activar las cámaras. Aquí está ingresando Angie también. Por aquí dicen algunos comentarios. Yo, Berti, muy feliz porque todos los invitados están allí apoyándolo. Qué maravilla Eso. cuando la comunidad, cuando la familia está ahí Es que uno invita de primeros a la pendiente de uno. familia, uno Sí, invita a la abuela, al abuelo, al tío, a la tía, al primo, al sí, sobrino, al vecino. Uno invita es a la familia, porque la familia es la que lo apoya a uno en esos primeros pasos y sí. le dan ánimo a uno para seguir adelante. Pueden activar las cámaras para que todos puedan conocerlos, muchachos, bienvenidos. Ahí tenemos a Angie, a José, a Nélica. Vamos a ponerle el nombre aquí a Nélica para que aparezca su nombre allí. Qué maravilla, excelente. Lloberti, ahí está Lloberti. Creo que el otro es Juan Pablo, ¿verdad? Juan Pablo, vamos a ver si es Juan Pablo. José Fernández está José allí. Fernández está allí. Bienvenido, José. Me Lloverte. falta es el otro número que está allí. A ver. Tanélica también, ¿no? Ya le puse el nombre a Angélica. Ajá, Bueno, qué bueno. vamos a ir conversando con ustedes. Bienvenidos, un placer que estén aquí, muchachos. Vamos, le voy a hacer la pregunta para que ustedes se vayan orientando. Entonces le damos la oportunidad, siempre uno le da la oportunidad a las damas, pero en este caso, para darles más bien ventaja a las damas, vamos a empezar por los caballeros. Ay, qué caballero. Vamos a empezar por los caballeros. Angie y Nélica dicen sí, Así que vamos, excelente. empezamos por los caballeros. Primero ustedes. Aquí cambiamos el orden para que Sí, las damas estén más relajaditas y agarren pista. Bien, sí, eso está muy ¿les bueno. gusta la idea? Ok, Sí, así que vamos entrenando lo que Sí, viene. a ella le gusta. Ok, Yo las apoyo. lo primero que quiero que compartan es, y aprovechen de todos participar. Pueden participar primero los caballeros y luego las damas también pueden participar, para que una vez los escuchamos a todos. ¿Cuál fue el mayor desafío cuando empezaron en el programa de capacitación? El mayor. Todos pueden comentar, primero los caballeros. Aduéñense de esos micrófonos sin Aduéñense, miedo. vamos a compartirlo con la audiencia. A los Activan micrófonos. los micrófonos, vamos a activar los micrófonos, los caballeros, y pueden participar. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, bueno, muy contento y muy feliz de poder estar acá con, con mis mentores, el señor Alejandro y la señora Mercy. De verdad, han sido
unos padres para mí, siempre se los he dicho y no me voy a cansar de decírselo. Y gracias a todas las personas bonitas que me acompañan, a mis amigos, a mis nuevos amigos que he hecho por acá, por este mundo digital, y a toda mi familia, a mis tías, a mis amigos, a mis compañeros de clase. Ayer pasé toda la tarde y hoy recordándoles para que estuviesen conmigo en este evento súper especial, súper importante para mí. Y bueno, sin más preámbulo, yo creo que para mí el reto más fuerte fue empezar primero. Bueno, fueron dos, voy a decir dos. Empezar y exponerme a las cámaras, porque de verdad le he tenido muchísimo pavor. Acá mis compañeros y mis mentores saben la historia, algunos de mis familiares también conocen mi historia, de mis compañeros también, y creo que eso básicamente fue el mayor desafío. Así que creo que para mí ese fue el desafío más grande. Excelente, Gioberti. Qué bueno tu comentario, que hayas compartido eso. Y ahorita vamos a ver cómo Gioberti superó eso. Por ahí les viene una sorpresa. Vamos a ver, vamos a escuchar a José. Buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este emprendimiento. Excelente el apoyo de Alejandro, de los compañeros, bueno, de todos los que estamos aquí presentes. Excelente el apoyo. Ha sido muy bueno. Para mí, seguramente el primer desafío fue cuando ya empezando dijo que grababa, que metiera un video y lo pusiéramos en redes sociales y lo compartiéramos. Para mí eso fue, para mí eso fue de verdad que un reto. O sea, empezando, yo dije, si esto es empezando, ¿cómo será lo demás? Pues para mí no es tan fácil. Para mí eso no fue tan fácil. Sin embargo, pues me lancé, lo hice. Yo sé que no salió así como tan bueno, pero bueno, lo hice. Ahora, otro desafío para mí, o sea, yo con las redes sociales, la verdad, soy muy malo. Entonces, para mí seguramente va a ser muy difícil, pero bueno, pues ahí estamos aprendiendo. La inteligencia artificial, yo nunca la había utilizado. Desde ayer la empecé a utilizar con la buena asesoría de Alejandro. Nunca lo había hecho y me parece algo muy, muy fenomenal. Excelente. Y de hecho, algo que todavía me está costando, bueno, la propuesta única de valor con toda la información que me ha mostrado aquí Alejandro, la verdad me ha hecho como hacer algunos ajustes y todavía estoy ahí como ajustando, todavía estoy ajustando, pero bueno, ahí yo creo que lo vamos a sacar adelante. Entonces, sí, para mí el reto más grande, en conclusión, es todo lo de las redes sociales, pero yo sé que ahí vamos a salir adelante. Muchas gracias. Excelente, José. Qué bueno tu comentario. Qué rico, qué rico, qué rico. Excelente. Reconocer es crecer. Sí, Yo siempre, me repito eso. Reconocer es crecer, reconocer es sanar. Cuando yo reconozco esto es lo que me da miedo, pero voy a ocuparme. Así que te felicito, José y Gilberto. de aquí vamos a salir repotenciados. Sí, Me quito el sí, sombrero lo que atentamente. viene, lo que viene. Qué lindo. Vamos a pasar ahora al siguiente nivel. Ajá, ahora vamos a escuchar a las damas. Vamos a escuchar allí a Angélica y a Angie. Buenas noches, saludos a todos. Un gusto para mí compartir este momento con todos ustedes. Y bueno, y contar mi experiencia y esos desafíos en el que nos hemos enfrentado en estos retos al emprender. Y uno de mis mayores desafíos, sin lugar a duda, es el que han experimentado mis compañeros.
estar frente a una cámara y estar en un en vivo. Pero aquí estamos, disfrutando. Y como dice Alejandro, qué rico. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Mi mayor desafío ha sido el tiempo. Ese es cómo hago los retos, en qué momento escucho las clases, concentrarme. La PV, igual que el señor José. Yo tengo tiempo con Alejandro, con Mercy, formándome y me ha encantado porque he podido adaptar todas las etapas de mi vida en este programa como mamá, como esposa, como, bueno, ama de casa. Sí se puede a un ritmo muy mío y el apoyo de la familia ha sido importante y el apoyo de la comunidad. Porque otro de los desafíos que he tenido es, mis ideas serán buenas y en este punto la estrategia de las encuestas que nos ha enseñado Alejandro. Pregunten, que ya desde la primera semana hagan encuestas, pregunten a la comunidad cuáles son los intereses. O sea, esa interacción me ha dado muchas ideas para yo poder crear contenido, ¿verdad? Y bueno, que aquí la comunidad de Emprende ha sido clave, es que, ¿será que lo termino? Ya como que quiero renunciar, no puedo con esto. Y entonces ahí es cuando consigo ánimo de mis compañeros, las frases, lo que dicen. Entonces, bueno, aquí estamos celebrando hoy esta etapa. Excelente, Angie y Nélica, por sus comentarios. Hemos hablado entonces de los desafíos. Vamos a hablar de la parte bonita porque si no la audiencia se nos va a ir, ¿verdad? Pero es rico Pero porque es rico. todos pasamos por ahí. Son Sí, miedos que sentimos todos. Bienvenido ese miedo. bienvenido. Como Abracen, dijo abracen Jordán, ese miedo. vamos a usar el miedo, dijo Jordán. Correcto, correcto. Y fíjense, muchachos, les quiero comentar algo y aprovechando la audiencia que está aquí, sus amigos, familiares, poniendo aparte el emprendimiento digital, todos los que estamos en esta conexión, los que van a ver el evento mañana, la vida es un emprendimiento, porque en el camino de la vida uno va recibiendo diferentes lecciones y depende de cómo uno vea eso para conectar, depende de cómo uno vea eso para crecer, para agradecer. De manera que ya uno en la vida ha vencido muchos obstáculos. Y si ustedes están aquí, llegaron a este programa, no es casualidad. Están aquí porque quieren seguir emprendiendo. No es que ustedes están apenas emprendiendo. Ya ustedes han emprendido muchas veces, muchísimas veces. Algunas de ustedes son madres, algunas ya están casadas. Y esos son Y esos emprendimientos son mayúsculos emprendimientos mayúsculos. para toda la vida. Claro, entonces el emprendimiento digital es solo una faceta diferente de lo que ya hemos hecho en nuestra vida. Mm. Lo que necesitamos es siempre capacitarnos, comprender cómo funciona esta parte de la vida, esta sección de la vida, para emprender ahora en el mercado digital, que es una realidad ya en este siglo. Ya la gente está migrando masivamente al mercado digital porque saben que es una realidad. Esto llegó y esto no se va a ir. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué resultados obtuvieron de enfrentar ese miedo, de ocuparse, de estar allí con la comunidad, con sus compañeros, de apoyarse unos a otros? ¿Qué resultado obtuvieron en estos 30 días de capacitación gratuita? A ver, le escuchamos. Empezamos por los caballeros otra vez. A darle ventaja a las En el damas. mismo orden, En el creo. mismo orden. Ok, bueno, los resultados, mm,
en este pequeño reto, estos 30 días. De verdad que ha sido mucho aprendizaje, no solo de mis mentores, sino también de mis compañeros. He recibido mucho apoyo, no solamente de ellos, sino también de ustedes, señor Alejandro y señora Mercy, a toda mi familia, a todas las personas que me quieren, las que están conectadas por acá también. O sea, los resultados han sido de que me han dado ese apoyo emocional, esa confianza de creer en mí y de ocuparme. También los resultados que he podido obtener durante el reto de 30 días es saber gestionar mis emociones, el miedo. De verdad que, bueno, vuelvo y repito, uno de mis mayores miedos fue grabar mi primer video. Y pero creo que lo más importante que he podido obtener es el acompañamiento que me han ofrecido mis queridos mentores y el apoyo emocional que me han apoyado muchísimo. He llorado muchísimo, muchísimo y ellos saben mis compañeros acá que las lágrimas han sido infinitas, pero han sido lágrimas de alegría, lágrimas de motivación, de seguir emprendiendo, de no seguir, o sea, de no postergar, sino para adelante es para allá, como decimos acá en Venezuela. Y verdaderamente sigo teniendo miedo, ¿no? Porque aquí estoy casi que lloro, pero de verdad me siento feliz también que mi mamá me está acompañando acá, de verdad. Y bueno, tengo mucha gente que me está apoyando, mis compañeros también me apoyan, les doy gracias a ellos también. Y la persona, todas las personas que he mencionado acá, inclusive mis mentores, son importantes. Pero la persona más importante, aparte de mi mamá, ¿no? De mis padres, mi Dios, porque yo soy cristiano y verdaderamente hay que darle gracias a Dios porque Él me ha permitido estar acá. ¿Qué más? Otra cosita para terminar. Creo que lo que he obtenido durante este reto de 30 días es hacerlo sin miedo. Hacerlo, perdón, hacerlo con miedo, porque a mí me causa pavor. Ahora los miedos como que han venido disipándose, pero me he ocupado. Muy bien, Gioberti, excelente. Un aplauso para Gioberti. Creo que dio en el clavo, como también Eso decimos en es Venezuela, Creo que es así. con miedo, pero ocupándome. ocupándome. Wow, creo que es una de las mejores maneras de gestionar el miedo, ocupando, Exactamente. enfrentando. Enfrentando el Maravilloso. miedo, usando esa energía para transformarla en algo positivo, ¿no? Sí, y Sí. yo creo, papi, si me permites, mi amor, que Lloberti ha dejado claro que ha enfrentado ese miedo Ajá. porque se propuso invitar a su gente y su gente Sí. está apoyándolo Mire, con... mientras él estaba hablando, estoy echando un ojo acá al Ajá, chat. A ajá. ver, levanten la manito los que están aquí apoyando a Gioberti. Mira, La recuerdo, voy manito. a compartir con la familia y amigos de Lloberti, con los demás muchachos que están hoy aquí. Lloberti en una clase de Vimes Live, él comentaba que él tenía la autoestima muy tocada, muy sentida, que sentía entonces que no había autoestima en Sí. él y dijo alguna de las razones. Creo que eso lo trabajó Lloberti desde ese momento, porque cuando tú tienes autoestima, Lloberti, los resultados se ven como lo estás viendo tú. Sí. Los demás te muestran su estima. Tú ya te mostraste la estima hacia ti mismo y Este es el el resultado. resultado es que los que te estiman están aquí contigo, así que no solamente aplausos para Lloberti, sino por esa linda familia y comunidad que Lloberti invitó y están aquí con nosotros. Qué Correcto. Qué delicia. bueno ese comentario, amor, que estás haciendo, porque esto es una lección valiosísima para todos los que quieren emprender y los muchachos que están emprendiendo. Es que
nosotros tenemos que darnos lo que queremos darle a la audiencia. Exactamente. Si uno no se da lo que le quiere dar a la audiencia no te lo va a dar. Ujú, Tú atraes lo que eres. ujú. Por eso es que les hablé del ser, de ser abundantes, porque desde esa posición es que Dios nos ha colocado para que podamos disfrutar. La abundancia nos rodea en todo el planeta. Nuestro cuerpo refleja abundancia. Todo lo que nos rodea refleja que Dios quiere que tengamos abundancia, no carencia, no escasez. Cuando nosotros imitamos ese orden, ese ecosistema que el Creador estableció, estamos acoplados a un orden y vamos a tener resultados. Cuando estamos en la carencia, estamos desacoplados a un arreglo divino. Así que llévense eso de esta conexión, porque es desde la abundancia que vamos a tener resultados. A ver, vamos a escuchar ahora a José y luego escuchamos a las damas. Le dimos bastante ventaja a Angie y a Nelly. Ellas no la necesitan. Bueno, los resultados, yo diría que ha sido mucho aprendizaje. Me parece que este programa que maneja a Alejandro de emprendimiento está muy bien estructurado. Cada reto para mí aprendí mucho y de cada clase. Todas las clases son muy buenas. De hecho, yo también tengo que aprender mucho mi relación con el dinero. Esa parte a mí me falta mejorarla muchísimo, muchísimo. Los resultados es que yo al principio simplemente yo dije, Angie fue la que me invitó, ella no me conoce. Hola Angie, no me conoce. Por un grupo que se llama Pulgueros, pero por ahí yo dije, bueno, yo dije, voy a entrar, simplemente voy a entrar a ver de qué se trata. O sea, no, yo la verdad no estaba tan motivado, pero la verdad es que en la medida que han avanzado las clases, los retos, en este momento sí estoy decidido. O sea, es de pronto el resultado es que estoy motivado. Muchas gracias. Ok, escuchamos, gracias José, gracias. Mira cómo es la cosa, ¿no? Sí. El que uno, Angie, te presento al señor Angie, José. te presento a José. Wow, qué maravilla. Desde la abundancia, Angie te invitó y tú ya estás demostrando que estás sanando, porque la manera como tú participaste, te lo quiero decir, en el programa fue porque deseas sanar esa relación con el dinero, porque deseas ocuparte, porque quieres hacer algo que te apasiona y ya estás en ese camino, que es un proceso, sí, es un proceso, Ujú. que hay que continuar ocupándose, sí, pero ya estás ahí y estás aquí no por casualidad. Lo que hay es que seguir estudiando y preparándose y reconociendo lo que tenemos que cambiar, porque solo desde ese punto de comparación de lo que vengo haciendo, que no me sirve, y de lo que puedo hacer, que estoy aprendiendo, solo desde ese punto de comparación o de contraste es que puedo decir, no, yo me voy por esto. Maravilloso, sí. Sí. Así es. Ahora las muchachas, vamos a escuchar a Angie y a Angélica. Bueno, ¿cómo está, señor José? Un placer, qué bueno que aceptó la invitación. Yo digo igual que él, de verdad que las clases están de lujo, o sea, la estructura. Yo creo que el avance que he obtenido en este programa y lo he compartido incluso con compañeras que hemos tenido en otras generaciones es en seguridad. O sea, cuando usted dio la clase del guión poderoso, 4 pasos, y cada vez que voy a hacer un guión son 4 pasos. O sea, me dio así como que, ok, por aquí vas bien. También cuando usted habló del escenario, que enfatizó que no tenemos que tener grandes recursos, ¿no? Sencillitos, una esquinita. Y yo, ay, yo tengo una esquinita. O sea, yo puedo, ¿no? O sea, esa clase también me encantó. Y la otra que me gustó fue la autenticidad, ¿no? Cuando usted dijo compartir la voz real, mire, yo he hecho, porque yo tengo un canal, ¿verdad? Y yo inventé y yo hice unos podcasts y le puse en un programa de edición de audio y eso no funcionó. Y yo dije, ahí está.
Entonces, de verdad que me encantó este programa y lo recomiendo, 100%. De verdad que estoy muy agradecida. Anélica, te escuchamos. Gracias, Angie. Excelente. Bueno, yo los resultados lo podría resumir en una palabra, ¿no? Crecimiento personal. Aprender a generar esa abundancia desde mi ser y no concentrar en este caso las energías en el tener. Yo pienso que esos son uno de los mayores resultados favorables que he tenido hacia mi persona. Aparte de conocerme a mí misma, trabajar mis emociones, gestionarlas, identificarlas, transformarlas. Maravillosos resultados que me concentro en ello y deseo también impartirlo a otros también para generar esa abundancia desde el ser. Bueno, muchachos, excelente participación de ustedes. Los felicito. Y creo que Juan Pablo no pudo ingresar, pero de seguro lo veo por allí que está comentando. A él también, yo sé que Juan Pablo se esmeró en ambos programas, la vez pasada y esta, y él también aperturó su canal. En esta oportunidad, aperturó su canal Juan Pablo. Aperturó su canal Gioberti. Aperturó su canal Nélica. Todavía no hemos estrenado el primer video, pero estamos trabajando en eso y ya se va a estrenar eso. El de Juan Pablo se estrenó hoy. Vamos a compartir el enlace. Ahorita se los comparto ya cuando estemos despidiendo para que se suscriban al canal de Juan Pablo, que él está allí en el chat. Ya se estrenó su primer video, así que vamos a estrenar también esta semana el de José también. Ya estamos trabajando en eso. El canal de José ya la semana que viene sale al aire. El de Nélica vamos a publicar su primer video y también el de Gioberti. Ah, ahí está Juan Pablo ingresando. Vamos a ver si él quiere, nos da tiempo de que él comente de forma breve. A ver, Juan Pablo, bienvenido. Vamos a ver si le da oportunidad a la conexión a expresar las mismas ideas. Ajá, Juan Pablo, ¿puedes activar la cámara? Sí. ¿Puedes activar la cámara Y el y micrófono. el micrófono, Juan Pablo? Quizás está teniendo dificultades de conexión. Sí. Mientras tanto, voy a ir. Ahí está, ahí está, ahí Ay, qué está, ahí bueno, qué está, ahí está, bueno. ahí está. Bienvenido, Juan Pablo. Ahí está otro luchador, ganador también. Juan Pablo también aperturó su canal. Hoy se estrenó su primer video. En un ratico compartimos el enlace por el chat para que todos nos suscribamos ahí al canal de Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntanos de una vez en dos ideas. ¿Qué desafío, cuál fue el mayor desafío que tuviste? Y los beneficios, los resultados. Bueno, ya tenemos un resultado que ya lo anuncié, que es que ya te conseguiste tu canal. Qué mayor que eso, qué Sí, bueno. pero como persona, ¿qué logro alcanzaste y cuáles fueron esos desafíos al inicio? ¿Qué te costó dentro del programa? Bueno, mi mayor desafío es superar los miedos, porque uno siempre tuvo creencias limitadas de que no puedes hacer esto, no, nunca vas a avanzar, y por esas creencias limitadas uno se ha quedado como estancado. Pero entonces, con, con usted decidí romper esa barrera y crear mi primer canal de YouTube. Muy bien, Juan Pablo, excelente. Yo les comento algo que Juan Pablo se determinó de una manera, porque esto del desafío de uno hablar ante una cámara, aunque Juan Pablo ya lo venía haciendo en su cuenta de Instagram, pero él se determinó dentro del reto y lo logró. Te felicito, Juan, por lo que has hecho. También felicito a Lloberti, a Angie, Nélica, a José
y a otros que están allí que en algún momento se frenaron, pero dijeron que van a seguir capacitándose cuando arranque nuevamente el programa. Sí. Voy a compartirles algo sorpresa, no lo sabía, Upa, así que prepárense. yo tampoco lo sabía, muchachos, así que vamos a ver cuál No, es esa sorpresa. A mí me bueno, encantan las sorpresas. bueno, aquí les va, aquí les va. Mi nombre es José Fernández, me encanta jugar tenis y les quiero contar algo. Me ha costado mucho asimilar la técnica del tenis. El tenis es un deporte muy bonito, es muy complejo. Y me he dado cuenta que en la vida es muy parecido. Cuando uno fue empleado y ahora que somos independientes tenemos que hacer ciertos ajustes, pero eso nos cuesta mucho. Quiero que me gusta este video y con mucho gusto te voy a compartir que me ha ayudado a mejorar mi técnica de tenis y asimismo cómo también podemos mejorar nuestras decisiones en la vida. ¿Te sientes agotada, emocionalmente cargada y a veces hasta culpable por la forma en cómo reaccionas con tus hijos? Hola, soy Angie y acompaño a mamás como tú a fortalecer su autoestima y a gestionar sus emociones con 5 herramientas sencillas y profundas. Lo hago con la seguridad de que cuando mamá se siente bien, el mundo emocional del hijo mejora. ¿Por qué? Porque tú y tu hijo están emocionalmente conectados, así que cuando tú cuidas de ti, también lo ayudas a él a sentirse mejor. Este canal es para ti, una mamá que da tanto. Suscríbete y juntas comenzamos este camino de conectar con tus emociones con amor. Hola, soy Juan Pablo Rangel, creador de Palabras que Transforman Hoy. Este espacio nació con un solo objetivo: ayudar a quien lo necesite, a través de frases cortas, pero llenas de poder, o simplemente cuando quieres conectar contigo. Porque una palabra a tiempo puede transformarlo todo. Sígueme y comparte este espacio si crees que alguien más lo necesita. Un mensaje que le toque el alma. Muy buenas noches, mis amigos digitales. Les habla por acá su amigo incondicional Gilberto Aguilar. Soy un creador digital. Digan lo que digan. Dicen por allí que los hombres y las mujeres vienen de mundos totalmente diferentes. Pero realmente esto es así. Muy buenas noches, mis amigos digitales. Les habla por acá su amigo incondicional. Hasta los más pequeños momentos que van a permitir conectar y tener grandes vínculos emocionales. Aquí aprenderás herramientas prácticas y estrategias reales para mejorar tu relación con el sexo opuesto. Si quieres saber más, sígueme para más consejos por el canal de WhatsApp. Hola, me llamo Nélica García, magíster en química y coas en programación neurolingüística. ¿Cuáles son esos neurotransmisores que producen emociones positivas que pueden favorecer un aprendizaje más positivo en el aula? Si quieres saber un poco más acerca de todas estas cosas emocionantes que te acabo de mencionar, te invito a que te suscribas en mi canal y conocer más del tema. Bye. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Jordana Elvid, soy emprendedora digital especializando en la salud emocional. Es sumamente importante cuidar nuestra salud emocional durante estos tiempos y eso es para poder disfrutar de bienestar. Y yo sé que para mí me cambió la vida totalmente. Ahora es mi pasión poder ayudar a otras personas a alcanzar bienestar emocional. Especialmente si deseas cultivar amor propio, autoestima, estoy aquí para acompañarte y estoy segura de que jamás te arrepentirás de haber tomado la decisión de cuidar tu salud emocional. Estoy aquí para acompañarte en ese camino y seguro que juntos podemos cumplir esa meta. Chao.
Bueno, esta era una sorpresa. Esto era una sorpresa para los muchachos, un regalo del instructor, del mentor, así que Queda para el esto recuerdo. queda para el recuerdo porque va a quedar aquí en el canal. Esto es un recuerdo que va a quedar en el canal como una historia, parte de esa historia de inicio, de crecimiento. Y sé que los miles, millones de suscriptores en sus canales luego van a venir aquí a ver este video cuando ustedes se iniciaron y van a ver la manera como pueden ustedes convertirse en una figura referencial para ellos. Gracias, muchachos, por estar aquí. Vamos a continuar con el programa. Recuerden que seguimos adelante juntos, vamos juntos en el camino. Gracias por aportar valor a este espacio con su historia de vida en este programa. Vamos a continuar entonces con el programa. Vamos a pasar ahora a la parte del programa que tiene que ver con el podcast que voy a tener con mi esposa. Vamos a hablar un poquito de los desafíos en esta parte del programa, cómo podemos superar los desafíos como emprendedores. Recientemente pasamos por una etapa donde sin duda fue todo un reto. Creo que es el mayor reto que hemos Sí, pasado. Ya yo a Vimes Live no le llamo emprendimiento. sí, Ya pasamos a una etapa en que es una empresa y Vimes Live a través de YouTube lo que ha hecho es acercarnos a personas maravillosas de todo el sí. planeta. Nosotros somos empresarios digitales y por la parte de Vimes Live los beneficios que hemos cosechado pues han sido enormes. Me fascinó escuchar a todos los muchachos, a todos, porque tengo algo en común con cada uno de ellos. Por ejemplo, me gustó mucho que el señor José. José hablara de la relación con el dinero, porque es una de las situaciones que más reciente tuve que trabajar a nivel emocional. Imagínense una terapeuta emocional descubriendo que tiene que sanar la relación con el dinero. Pero cuando todos hablaban de los miedos, me identifiqué muchísimo porque mi miedo era un poquito diferente al de todos los demás. A mí me encantan las cámaras desde niña. Nosotros jugábamos a que mi hermana y yo éramos artistas, modelos. Mi hermano hacía una cámara de cartón y él nos iba grabando y mis tíos tenían que hacer de espectadores, mamá, papá. O sea que realmente ahí fue donde empezó el emprendimiento. Mi emprendimiento empezó muy pequeño. Empezó muy pequeñita. Me estoy enterando hoy de... Las cámaras no le tenía miedo. Ya, yo sé. Narcis sabe que eso fue así. Desde muy pequeña no tenía esa timidez. Luego tuvimos un trabajo de más de 20 años donde nos exponíamos mucho a las cámaras fotográficas Sí. y a las grabaciones. De hecho, me gustaba mucho también hacer videos, pero como algo personal, un hobby. Entonces, ese lado de tener miedo escénico no lo tuve. Sí. Yo a veces decía, "Ay, yo como que hago el ridículo, pero me lo disfruto", ¿no? Era una parte que no debería mencionar, que era negativa, pero yo lo decía así porque en realidad lo disfrutaba. El mayor miedo fue pasar de los cursos de WhatsApp a YouTube y a pensar en grande. Sí. Yo estaba estancada allí. Y cuando Alejandro me daba sugerencias, no vale, déjame tranquila, yo estoy tranquila, sí, tenía un ingreso básico para mis cosas, para mis gustos, pero me apasionaba dar información, investigar para ayudarme y ayudar a otros. Entonces, mi miedo fue hacer esa transición. Fue bastante fuerte porque en esa transición, corrígeme, más o menos duré un año. Sí. De hecho, vino la pandemia, se grabó por allí un video en Vines Live, el video se disparó. Y no sabían. Nosotros vinimos a enterarnos de eso hace como 2 años atrás.
wow, este video porque tiene tantas visualizaciones. Cuando revisamos las estadísticas, fue un boom En la en la pandemia. pandemia. Ni siquiera revisaba yo las estadísticas de mi canal. No, no me he El revisado. canal está abierto desde hace tiempo, pero yo no le daba ninguna atención al canal. Cuando Alejandro, De hecho, no empezamos con YouTube. no, no empezamos con YouTube. Empezamos fue abriendo un portal web. Exactamente. Que ese también para mí era, no era miedo, era pánico. Cada vez que Alex, porque Alex se especializó en esto de los portales web, y cada vez que me explicaba algo y yo lo sentía un poquito complicado, le decía, no, déjame tranquila, yo sigo mis Sí, cursos o sea, en Telegram. en no salir de lo que ya siempre has manejado. Exactamente, ese miedo del confort. El con- Pasar a Telegram fue un proceso. Luego de Telegram al portal web fue otro proceso donde yo me instalaba a decirle a Alejandro, no, no, déjame tranquila, ya pasé a Telegram, no quiero más de allí. Y luego de estas redes a YouTube fue un miedo que tuve que vencer, pero con resultados maravillosos. Yo creo que lo que dijeron los muchachos es súper potente. Cuando experimentas el miedo, lo enfrentas y ahora ves los resultados de haberlo enfrentado, Sí. creo que eso es lo que te va a repotenciar y va a hacer que sigas adelante. Y solo para mencionar el miedo más grande que he tenido, eh, el diagnóstico de cáncer. Porque después de que procesé toda esa noticia, fallece mi padre, tengo toda la familia a distancia. Y después de que gestiono todo eso, que era una cosa mayúscula por gestionar, caigo en cuenta el proyecto de Viñas. Estuve prácticamente un mes sin grabar nada, sin ni siquiera pensar en el proyecto. Pero pasó algo que, Pero ¿qué te hizo accionarte? Porque sí, yo sé que ese proceso no fue nada sencillo. ¿Qué maravilloso. hizo que ahora tú te accionaras si era un diagnóstico de cáncer? Ujú. Hizo un clic algo en mí. El día de la primera quimioterapia estaba esperando para entrar donde el psicólogo. Y yo estaba en contacto con varios miembros de la familia que me estaban preguntando cómo me sentía, cómo iba, a qué horas entraba a la quimio. Y una sobrina me envía un enlace de una chica en Instagram que ella está compartiendo su historia, está Sí. pasando por el proceso de cáncer, y me dice, tía, hoy mismo comienza a grabar el proceso que estás pasando y graba eso, que estás allí para entrar al psicólogo. Era información que yo tenía y que podía haber utilizado antes. Sin embargo, No era igual ahora. no era igual. Y me hizo clic ese mensaje de ella. No pasó ni un minuto, yo te dije a ti, le voy para afuera a grabar, tú también te sorprendiste. Ajá, pero si te llaman, no, me falta como 15 minutos para que me llame. De todos modos, si me llama el Pero psicólogo, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es ajá. lo que se siente cuando ocurre eso? Porque de estar en un hospital con un diagnóstico para entrar a verte con el psicólogo, porque tienes diagnosticado cáncer de mama y te llama una sobrina para que empieces a grabar hablando de tu historia. ¿Qué es lo que ocurre allí en esa chispa que nadie ve, pero que solo tú lo sientes? ¿Qué es lo que Ujú. ocurrió de De inmediato yo pensé en la comunidad, porque yo dije, estoy haciendo un trabajo que es para mí y me ha funcionado. Yo estaba muy tranquila ese día allí, en mucha paz, para recibir la primera quimioterapia, viéndolo como una experiencia totalmente nueva. Y pensé en tanta gente hermosa que a lo largo de los años yo había ayudado emocionalmente, a quienes esa información les iba a ser tan útil o mucho más que a mí. Eso me hizo clic, dar valor. agregar valor? Llegamos a lo que tú mencionabas al principio.
cuando agregamos valor. Yo estaba agregando valor a mi vida. No estaba en miedo en ese momento, fuera cuales fueran los resultados de la quimioterapia, los resultados del tratamiento. Me sentía bien apoyada, me estaba dando y agregando valor, pero sentí que eso no iba a perjudicar el proyecto. No pensé en el proyecto como un negocio, pensé en el proyecto como una comunidad que requería de esa ayuda emocional Esa y eso, historia de vida que ahora tú ibas a compartir con ellos. y eso me activó de inmediato. A partir de ese momento empecé a grabar todos los días, me reactivé, hice una serie de 10 capítulos de cáncer que están allí en el canal de Vimes Live y es la verdad, cuando das desde tu abundancia Sí. para que otros se beneficien, los resultados se devuelven solitos en el momento que menos lo esperas. Y es cierto, porque ahora cuando uno mira hacia atrás, uno dice, valió la pena, o lo que hice, Ujú. para no usar la expresión valió la pena, fue un disfrute. Sí, Valió el disfrute. Valió el exactamente. disfrute porque realmente te activaste, te accionaste. Ujú. Y creo que esa es la clave en todo proceso de vida, que uno se accione, se ocupe y avance, no se Exacto. detenga. El, el acompañamiento que uno tiene es clave, porque cuando quienes están a tu lado entienden y respetan tu proceso, sirven de apoyo, aunque sea en silencio. Sí, El silencio a veces te ayuda y te eso, puede ayudar más. A veces dicen por allí es que no sé qué decir en un momento como este. Solo recibir mensajes de los participantes y de los que están siempre activos en Vimes Live durante ese proceso. Amigas que están hoy aquí presentes que me mandaron videos para animarme con experiencias de otras personas. La excelente. familia, por ejemplo, la sobrina, y después todos me decían, excelente, ese video te quedó muy bien, estamos aprendiendo muchísimo de tu experiencia. Entonces, yo lo hice con un propósito, pero entonces toda la abundancia llegó a mí sin que yo pensara en que iba a tener beneficios de cualquier tipo Sí, y de a nivel económico, que es lo que muchos emprendedores piensan, ¿no? Al principio, correcto, ¿cuánto voy a ganar aquí? ¿Cuándo me llegará la primera ganancia? Cuando damos desde la abundancia, eso llega solito, correcto. Entonces, un proceso de aprendizaje. totalmente. Yo creo que esto nos enseña a todos aparte de este espacio en el programa, en el evento de hoy, para despedir y cerrar el programa, porque este programa de capacitación, reto, antes al inicio se llamaba Reto 90 días. El programa realmente se llama Reto 90 días, pero lo he actualizado 4 veces, revalidando la propuesta, porque me fascina ver, reconocer para mejorar un producto. Y este es un producto que se ha revisado, lo sigo revisando porque lo optimizo y ha sido desde nuestra historia, ha sido desde el detenerse y verse a sí mismo, ha sido desde el autorreconocimiento, de decir aquí así no es, tengo que corregir, tengo que cambiar, tengo que perdonarme, tengo que compadecerme de mí mismo y tratar de identificar las herramientas para ahora ocuparme, no solo quedarme en el estado de la víctima. Yo le decía a los muchachos en el programa, muchachos, yo sé que ustedes, muchos de ustedes están en Venezuela, pero aquí el creador digital no tiene excusa de decir es que no tengo luz, no tengo cámara, no tengo esto, no tengo internet. Porque cuando tú tengas un canal que te dé un ingreso, tú vas a darte cuenta que sí puedes. Claro. Así no haya luz, no haya internet, no haya lo que sea, tú vas a solucionar, porque si no se detiene tu empresa. Y eso es delicioso cuando solucionas. Nosotros estamos siempre como superando barreras, obstáculos que se presentan no por el país donde estamos viviendo,
sino por los países de donde son los participantes, pero eso no nos desanima Correcto. para nada. Un ejemplo de eso es esta noche. Ajá. Empezamos con 30 personas en la conexión hoy, pero ya muchos están diciendo, se fue la luz aquí. Correcto. Entonces, si eso nos desanimara a nosotros, nos hubiéramos detenido hace años. Exactamente. Pero Entonces, buscamos es las maneras de crecer y no detenernos. Eso es. Gracias, amor, por estar conmigo en este momento. Para mí Placer. es muy importante que estemos en este momento compartiendo brevemente, ¿no? Esto es una reseña muy pequeña de lo que hemos vivido, pero nos ayudó a crecer, a mirar las cosas desde otra óptica, a seguir desarrollando la resiliencia en medio de las dificultades donde viene el éxito. Recuerdo una vez que alguien me decía eso, pero no parece que no acabaron los problemas, Sí, pero es que después de la dificultad que viene ese éxito que estamos buscando. La idea es cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias, de qué manera vamos a crecer. Todavía le digo a mi esposa todos los días, me detengo a ver dónde tengo que ocuparme y corregir. Mi relación con mamá, con papá, con el dinero, con mi esposa, conmigo, a veces cómo me hablo. Los emprendedores tienen que reconocer esa parte y ahora ocuparse para seguir agregando valor. exacto. Espero que este evento les haya gustado, la hayan pasado rico, los participantes, los muchachos que estuve aquí entrevistando, agradecidos a ustedes, agradecidos a la audiencia, agradecidos a Karen, a Jordana, a todos los que apoyaron de una u otra manera este programa. Puedes tú ingresar al reto 30 días si eres ama de casa. Si eres un profesional, si eres un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un odontólogo, un profesor de cualquier materia, eres un artesano, eres cantor, te gusta el arte, el chiste, sí puedes hacerlo. El programa busca abarcar al mayor número de personas que no saben nada del mercado, no saben cómo emprender en YouTube. Hay mucha gente que quiere emprender, no lo sabe, no sabe por dónde empezar. Hay programas de emprendimiento, pero sumamente costosos en el mercado. 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 y 20.000 dólares para poder ingresar. Programas avanzados, pero programas básicos que acompañen la parte emocional para sanarla. Reto 90 días. Espero que invites a otros, los que necesitan emprender, que quieren arrancar, que no tienen los recursos, que no tienen los medios, pero que quieren sanar esa relación con el dinero, que lleguen aquí al canal, que disfruten del contenido, porque ya el contenido que está aquí te puede servir para empezar de manera gratuita. Solo es que te suscribas al canal y empieces a ver las clases que están aquí en el canal. Los felicito, alcanzaron un nuevo logro. Esperamos seguir en contacto. Recuerden que ahora viene la etapa que los va a seguir capacitando de forma más avanzada. Les estaré escribiendo el día lunes en adelante a los muchachos. Tómense el fin de semana para descansar, para relajarse un poco. Ya mañana no hay retos, el domingo tampoco hay retos, pero queremos seguir capacitando. Que hay rumba, rumba, Hay fin de rumba. semana. Ay, rumba, gracias por estar aquí. Comparte el contenido con la gente que quiere emprender. De seguro en tu comunidad hay mucha gente que quiere emprender y no sabe. Invítalo, compártele los enlaces del canal para que ellos también disfruten del contenido. Deseamos una feliz noche para ustedes, que puedan aprovechar de estar con la familia, que puedan disfrutar también del fin de semana y que tengan un buen descanso. Se les quiere, un abrazo. Chao, chao. Feel love, 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 feel love,
Feel love. Feel love. Feel love.